Quita el micrófono y la cámara. Derecho penal económico, seguridad y salud laboral, diplomado en docencia universitaria, especialista en derecho laboral, diplomado en investigación penal, criminalística y ciencias forenses, diplomado en delincuencia organizada, mediación y diplomación de capitales, analista de entorno social, político y económico, egresado del programa avanzado de gerencia parcial, egresado del programa de negociación, mediación y arbitraje, y profesor de la Escuela Nacional. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Placer estar con ustedes nuevamente, con mis compañeros de trabajo de aquí de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público y con todos los presentes y los que están a través de la conexión de Zoom. La idea de este módulo es hacerlo sumamente práctico. Es decir, vamos a tratar de dejar la teoría para el final, porque la van a necesitar para el trabajo que les vamos a colocar para la evaluación de este módulo. ¿Ok? Es un trabajo que tienen que realizar en parejas. Y arranco con esto porque es un trabajo que va a llevar tiempo. Nosotros tenemos 5 clases y durante esas 5 clases ustedes ya deberán ir desarrollando cada uno de los aspectos necesarios de de este módulo como tal. Para lo cual me voy a permitir, buenas tardes, venirme una vez para acá, porque si bien es cierto que nosotros vamos a usar el Classroom para que podamos colgar en él tanto la actividad como el resultado de esa actividad, yo les voy a adelantar, pueden escanear este código QR, ¿ok? A los fines de que ya puedan descargar el contenido del caso, ¿ok? La idea es que ustedes, con el conocimiento que han venido adquiriendo durante los otros 2 módulos, más adelante, más lo que vamos a desarrollar en este módulo, puedan tener la capacidad y medir su propia capacidad para resolver un caso práctico en materia de derecho administrativo y más aún relacionado con lo que es la responsabilidad administrativa y la responsabilidad patrimonial del Estado venezolano. ¿Listo? ¿Pudieron escanearlo? ¿Pudieron? ¿Esto lo descargaron? Ajá, bueno, ojo, también los que ya lo hayan podido descargar, como es un archivo PDF, también lo pueden pasar a través de WhatsApp sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Tampoco se asusten mucho, son 2 páginas nada más. Una página que es el caso y otra página que son los 7 aspectos que vamos a manejar durante el desarrollo. ¿Ok? Dígame. ¿Haces algo? Ahí está, mira. En Bueno, clase. el que no te lo haya podido, que te lo pasen vía WhatsApp, ¿vale? Un poquito de cuidado. No, estoy en clase, cállate. Muy bien. Tomando en consideración lo que ustedes ya han venido trabajando, la primera pregunta que resulta de todo esto es entender primero cuál es el término de responsabilidad. Es decir, cuál es la capacidad que tenemos, tanto como Estado, como personas naturales o como personas jurídicas, para obligarnos a las consecuencias, ya sea de un acto o
de una omisión. Y una pregunta, Entonces, la pregunta que les voy a la hacer en licenciada este Heidi, ¿la momento, has visto? por ejemplo, Ah. ustedes ven que cada 3 meses, 4 meses, hay una ruptura de una tubería que siempre se rompe por allá por La Guairita, como si fuese para el cementerio del Este. No sé si lo han visto. Apaguen los audios, por Una favor. tubería matriz que siempre se rompe. ¿Ok? O mejor, ahorita en carnavales hubo un caso en los valles del Tuy, en Ocumare, donde una tubería matriz explotó y hubo una persona fallecida. Entonces, la pregunta que yo les hago en este momento es, ¿quién es el responsable del fallecimiento de esa persona? ¿Por qué? Ella dijo el Estado de una vez, ella ya condenó. Listo. Entonces, ¿por qué le echa la culpa al Estado? ¿Por qué? Ya va, Hidrocapital es una empresa del Estado, es el Estado. Entonces, el responsable para ti es el Estado. Muy bien, ¿quién más? A ver. ¿Quién es el responsable? Esas son las causas. ¿Quién es el responsable de la ruptura de ese tubo? El Estado nuevamente. El Estado. ¿Quién más? A veces es algo fortuito. ¿Cómo sabes tú si le hiciste el mantenimiento? Bien. Eje, ok, eso es lo que pasa normalmente en La Guairita, que en ese tubo matriz la gente trata de perforar la tubería para pasar del tubo directo o una conexión para su casa, ¿ok? Ahora, ¿quién es el responsable? Nuevamente es el Estado. Ok, buenísimo. Entonces el Estado es culpable de absolutamente todo, ¿cierto? Ok, buenísimo. Muy bien que diste en el clavo con esa diferenciación. Responsable no, adelante. Responsable no culpable. ¿Y cuál crees tú que es la diferencia entre ser responsable y ser culpable? Ujú. Ajá, pero me estás hablando de manzanas y de peras. Te estoy preguntando, ¿cuál sería la diferencia para determinar la responsabilidad del Estado con la culpabilidad del Estado? Eso es lo que debo hacer. Eso es otra cosa. Esas son mis acciones. Eso es lo que debo hacer. Responsabilidad. Cuando su hijo no hace la tarea, cuando sus chamos no hacen la tarea, ¿qué es lo primero que nosotros les decimos? O mejor dicho, ¿qué es lo que nos decían a nosotros? Porque si lo decimos nosotros es maltrato. Cuando nos lo decían a nosotros era buena formación. No sea, oh, soy responsable de todo lo que digo aquí en vivo. ¿Ok? Me decían, no seas irresponsable, haz tu tarea. ¿Cierto o falso? Ok, chévere. Es decir, entonces asociamos responsabilidad con el cumplimiento de una obligación. ¿Ok? El Estado tiene una responsabilidad y su obligación legal es literalmente buscar la manera de que se presten los servicios de forma eficiente y adecuada. ¿Vale? Ahora, ¿cuándo podemos decir que el Estado puede ser culpable de una acción o de una omisión? Ya vimos cuál es la responsabilidad. Responsabilidad, cumplimiento de una obligación. Ahora, ¿cuándo decimos que el Estado es culpable? No, ya dijimos, responsabilidad es cumplimiento de una obligación. Ahora, bueno, ¿cuándo el Estado es culpable? Ahora el Estado es irresponsable. Ojo, pero fíjense que si es verdad, el Estado termina por ser un irresponsable cuando, yo estoy hablando del Estado, ¿ok?
cuando tú vas en tu vehículo y caes en un hueco de una alcantarilla que no tenía la tapa y se te daña un muñón, se te daña un caucho. Entonces volvemos al punto. Y eso, lamentándolo mucho, cuando ustedes ven que yo les hago este círculo vicioso, se los estoy haciendo porque al momento de la determinación y al momento del ejercicio de las acciones en contra del Estado, nos metemos en esta rueda de hámster. Porque les voy a demostrar dentro de unas clases que incluso existe un procedimiento judicial para que el Estado me resarza los daños por un mal cumplimiento o un mal funcionamiento de los bienes públicos o de los servicios públicos. Y hay un procedimiento judicial para eso. Ahora, ¿quieren que les diga cuántos de esos se han ejercido? Pero no se ejercen. ¿Por qué? Primero por desconocimiento, porque todavía no conocemos la teoría, ¿ok? Que es lo que primero yo quiero que ustedes entiendan. Y segundo, porque desconocemos qué es lo que tenemos que reclamar, ¿ok? Y por eso la mayoría de las acciones terminan siendo sin lugar a favor del Estado, ¿ok? Es decir, el Estado siempre gana. ¿Han escuchado esa frase por ahí? Los que son abogados, el Estado siempre gana, ¿ok? Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo, si más no me equivoco, el 140, ¿alguno tendrá la Constitución a la mano, por favor? Eso sí, Constitución a la mano, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal tienen que traerlo, porfa, para nuestras 5 clasecitas. Son 5 nada más. Después de ahí, si ustedes lo quieren, lo dejan para ahí en su casa. 140, por favor. Aguántalo ahí. El Estado, ¿cómo dice nuevo? El encabezado del Estado. Ahí, el Estado responderá patrimonialmente. Es decir, que si se me dañó un caucho, el Estado, a través de cualquiera de sus poderes y de cualquiera de sus niveles de gobierno, debe responder. El problema es que ¿a quién vamos a demandar? Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El Poder Ejecutivo? A través de la cabeza de la Presidencia de la República porque el hueco me rompió el caucho. ¿Por qué no? Si él es jefe del Estado. ¿Qué dice el artículo nuevamente? El Estado responderá. ¿Quién es el jefe del Estado? ¿Quién ejerce qué? Bueno, la Presidencia de la República, ¿sí o no? Ok, pero hay niveles. ¿Ok? Entonces yo no voy a demandar a la presidenta encargada, ¿verdad? Por un hueco en una calle. Yo tengo que determinar quién es el responsable. Y escuchan esto, ¿no? ¿Quién es el responsable del cuidado de esa calle? Pero antes, en la Constitución anterior, ese artículo no estaba planteado, porque se manejaba lo que se llama la teoría del hecho del príncipe. Es decir, si lo hace el rey, está bien. Si lo hace el rey, es porque está bien. El rey podía ir a la guerra, el rey podía mandar matar a medio mundo, el rey podía desconocer incluso la autoridad papal, y si lo hacía el rey, quería decir que estaba algo parecido a lo que yo en mi casa. Si lo digo yo, o como hacen ustedes con sus hijos, mientras usted viva bajo este techo, se hace lo que yo diga. Ese es el acto del rey. ¿Ok? O sea, este es el techo, tú haces lo que yo digo. La Constitución del 99 cambia el paradigma. Cambia totalmente el paradigma y dice, hey, no, ya va. El Estado sí tiene que hacerse responsable y el Estado está en la obligación, te quito un momentico la Constitución nuevamente, el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y en sus derechos. Siempre que la lesión, aquí viene la condición, el condicionante de toda norma, siempre que la lesión
sea imputable al funcionamiento de la administración. Entonces, tenemos que tener a la mano este artículo 140 de la Constitución, porque es el que nos da el marco legal para determinar la responsabilidad patrimonial. Ahora bien, el Estado responde patrimonialmente, así lo dice la Constitución, ¿cierto? Ahora, ¿cómo responde el funcionario? ¿Cómo responden cada uno de ustedes que tienen la condición de funcionarios y de servidores públicos? Administrativamente, ajá, está bien, ¿qué más? Tenemos responsabilidades civiles, penales, administrativas y disciplinarias como funcionarios. Entonces aquí viene la primera diferencia que tienen que tener claro para que cuando ejerzan una acción en contra del Estado no se confundan y se las declaren sin lugar. Una cosa es la responsabilidad patrimonial, que es la responsabilidad que tiene el Estado en responder, y otra cosa es la responsabilidad administrativa, que como se ve aquí en esta lámina, si se me permite, disculpe que yo me atravieso aquí, adelante, la responsabilidad administrativa se enfoca en la obligación jurídica del individuo. El funcionario público o el particular que gestiona fondos públicos, y este individuo tiene la obligación de responder por los daños causados. Ahora es el individuo, ya no es el Estado. Y ahora voy a ser muy coloquial. Y ahora entonces, ¿cómo es la vaina? Si yo soy funcionario y yo omito un acto debido y eso genera un daño patrimonial a un administrado, ¿quién responde patrimonialmente y quién responde administrativamente? ¿El Estado o el funcionario? ¿Por qué el funcionario? ¿A quién le vamos a cobrar el caucho del que cayó en el hueco y se me dañó? ¿Se la cobramos al Estado o al funcionario? ¿Y el funcionario actúa en nombre de qué? Entonces, ¿quién es responsable? ¿El Estado? Ojo, esto es una rueda de hámster, compañeros, y se los digo y les voy a estar haciendo estas preguntas. ¿Por qué? Porque hasta que nosotros no tengamos en claro cómo delimitar las dos responsabilidades, no vamos a poder entender entonces cómo podemos atacar y cómo podernos hacer valer de esas o de esos beneficios desde el punto de vista procesal para poder entender cómo es y cómo se delimita la responsabilidad patrimonial de la responsabilidad administrativa. Entonces, yo me voy a permitir adelantar un poquito y después volvemos a esta, que es la base constitucional, a esta lámina. En esa lámina ustedes pueden ver que hay una definición. Falta de servicio. El error es del sistema o de la institución. Genera responsabilidad patrimonial del Estado. Falta de servicio. Razón por la cual podemos entender entonces que cuando no tengo agua, tenemos una falta de ¿qué? De la prestación del servicio. Ahora, vamos a buscar cuáles son las causas de la no prestación del servicio. Ahora viene la falta personal. La falta personal dice ahí, el funcionario actuó con dolo o negligencia grave apartándose de sus funciones. Entonces teníamos que comprar una bomba invento algo, de 300 HP. ¿Para qué? Para poder motorizar X cantidad de litros de agua para que pudieran llegar a tal sitio. Pero resulta ser que el funcionario
¿verdad? Obviando los procedimientos de contrataciones públicas y obviando los informes técnicos, en vez de comprar una de 300, ¿ok? Compró una de 150 y la cobró como si fuese de 300. Cuando se determina ese acto o esa omisión, ese funcionario responde ¿de qué manera? ¿Lo dijeron ahorita? Civil, penal, administrativo y disciplinaria. Y adicionalmente a ello va preso. ¿Ok? Pero el que le queda la culpa de responder ahora por el servicio es el Estado. Y el Estado llega y te dice, epa, mira, yo fui sorprendido en mi buena fe por el mal actuar de este funcionario. Ergo, mi obligación es cumplir con el servicio. Déjame volver a hacer todo de nuevo. El Estado nombra un nuevo funcionario. Este nuevo funcionario tiene que hacer ahora otro proceso de contratación. ¿Para qué? Para adquirir una nueva bomba que sí cumpla con los 300 HP, ¿correcto? Pero ahora viene lo más sabroso de esto. ¿Y qué hacemos con la de 150 que está dañada? ¿Y cómo la desincorporamos? Mediante un proceso ante la SUDEBIT o ante el mismo órgano que tiene sus propias normas para poder desincorporar. Ante la Superintendencia de Bienes Públicos. Eso también lo vamos a ver al final de este módulo. Y yo les estoy haciendo spoiler del caso que ustedes tienen que resolver. Volvemos al punto. Y ahora resulta que la de 150 no es que no tiene, o sea, no es que no sirve, es que no tiene suficiente fuerza, pero está buena. ¿Qué hacemos con esa web? ¿Perdón? No sabemos. Porque entonces volvemos con esta rueda de hámster. De repente tú llegas y agarras y dijiste, no, mira, pero es que no la podemos usar para ninguna otra cosa. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a donarla. Eso yo lo he visto. Vamos a donarla. Ya que nosotros la podemos usar, vamos a donarla. O vamos a venderla. Y tú llegas y la donas, o haces una permuta, que eso también vamos a ver la figura de la permuta. Haces una permuta y resulta ser de que nunca hiciste desafectación de ese bien. Y resulta ser que el amigo Miguel va con su bomba porque se la donaron, lo para un policía y le dice factura de la bomba. No, discúlpame, a mí me la donaron. Sí, ¿quién te la donó? Me la donó el Instituto de Vialidad y de Aguas de tal alcaldía. ¿Dónde está el acta de desafectación? ¿Tú sabías eso? La ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Y de repente tú ibas con una muy buena gestión porque te la donaron para el Consejo Comunal del cual tú eres parte y la conseguiste porque eso va a ayudar a hacer un pozo profundo, etcétera, etcétera. Y resulta ser de que por ese error, sin querer él y sin saber, responde penalmente por andar con un bien del Estado que no fue desafectado. ¿Se dan cuenta cómo desde lo más alto termina siempre en lo más bajo? Pero teniendo en cuenta esto, yo les voy a poner un caso. Yo vine aquí a hablar de realidades, yo no vine aquí a hablar de cosas que no existen, ¿ok? Y si toco algún punto muy sensible en las realidades de las que estoy hablando, ustedes me dicen y... Pero yo tengo un caso que me encanta siempre agarrarlo. Déjenme, fui para atrás, aquí, para adelante. Aquí está. ¿Quién me ayuda a leer? Alguien que tenga la oportunidad de leer. Nadie. Está bien, lo leo yo. El ciudadano Juan, no es que después cuando lo lea se van a poner a llorar. El ciudadano Juan ingresa de emergencia al Hospital Central, un hospital dependiente del Ministerio de Salud, tras un accidente de tránsito. Juan presenta una fractura abierta
y requiere cirugía inmediata. Escenario A, falta de servicio, responsabilidad del Estado. Durante la atención de Juan ocurre lo siguiente. Número 1, retraso. La ambulancia tardó 2 horas en llegar porque solo había una operativa en toda la ciudad. Entre paréntesis, falta de mantenimiento de la flota. De repente tenemos 10 ambulancias ahí paradas, pero solamente una es la que funciona. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? Insumos. Bueno, vamos a operar a Juan. Al llegar al quirófano, la cirugía se suspende porque no hay gasas, no hay anestesia en el inventario del hospital. Es decir, hay una falla en la cadena de suministros. ¿Ok? Y eso es lo más delicado cuando decimos eso es lo normal, porque eso no es lo normal. ¿Ok? 3. Equipos. El monitor de signos vitales se apaga de repente por una falla eléctrica o sorpresa, ya que la planta de emergencia del hospital no recibió mantenimiento en años. Resultado de esta ecuación, un desastre. Juan sufre una infección grave y una discapacidad permanente por la demora en la cirugía. Salió vivo, ¿verdad? te escuché, ya dice, por lo menos salió vivo. ¿Ah? Bueno, pero ese es el escenario A. ¿Ok? Vamos a ver el escenario B. ¿Vale? El escenario B es la falta personal. ¿Se acuerdan que vimos falta de servicio, falta personal? Correcto. Imaginen el mismo escenario, el mismo caso de Juan, pero ahora con estas variantes. 1. El doctor Pérez, cirujano de guardia, se niega a atender a Juan porque prefiere terminar de ver un partido de fútbol en la sala de descanso, a pesar de que el paciente se está desangrando. Aquí pudiéramos estar en presencia de un dolo, es decir, de una actuación con intención o una negligencia grave por parte del médico. 2. El doctor Pérez le dice a los familiares de Juan que solo lo operará si le pichan 500 dolitas por fuera, a pesar de ser un hospital gratuito. ¿Ok? Aquí pudiéramos estar en presencia de un acto de corrupción y adicionalmente a ello, desvío de poder. Tercero, después de todo esto, que él vio el partido de fútbol, que cobró los 500 dolitas, el doctor Pérez decide operar bajo los efectos del alcohol. Claro, porque estaba viendo el partido de fútbol, estaba tomando. ¿Ok? Y durante la cirugía, resulta ser que realiza una incisión innecesaria. Ups, me equivoqué. Y causa una lesión irreversible. Aquí pudiéramos estar en presencia de una imprudencia temeraria. Pero como yo sé que aquí hay varios que son abogados, hay que estar pendiente porque arriba hablamos de dolo, arriba hablamos de negligencia y ahora estamos hablando de imprudencia. Y eso también hay que conocer las diferencias de esos 3 conceptos, de esos 4 conceptos. ¿Ok? Resultado de todo esto, vamos a ver el resultado. Por lo menos quedó vivo, ¿verdad? Chévere. Juan sufre daños graves debido directamente a la conducta del doctor Pérez. Entonces aquí podemos entender que la falta es desprendible del servicio. ¿Por qué? Porque él lo operó. Lo atendieron. Pero el monitor funcionó. En el otro escenario, en este parece que en este no, ¿verdad? Pero estos daños que pareciera que sufrió Juan, no, parece que fue en contra, o sea, el doctor Pérez ya no actúa como un médico que es parte del Estado, sino ya es una actuación personal, particular, ¿cierto?
Ahora, ya ustedes conociendo esto, vieron estos dos escenarios. Aquí. Ahora ustedes, en este momento, quiero que analicen este tercer escenario. ¿Qué dice este tercer escenario? El doctor Pérez opera a Juan, es decir, llegó Juan herido, vuelto nada, mételo para quirófano, vamos a atenderlo, olvídate del partido de fútbol, vamos a darle, opera a Juan, pero el bisturí en medio de la operación se rompe porque era de mala calidad. ¿Quién compró el bisturí? ¿Juan? ¿Quién compró los bisturí? ¿Los familiares de Juan? Ahí dice comprado por el ministerio y causa una lesión. ¿Quién es el responsable? Carajo, pero ustedes. ¿Es falta de servicio o falta personal? A ver, analicen un poco antes de soltar la sopa, como diría el dicho, analicen un poquito. Ajá. Tu nombre, por favor, y disculpa el abuso. Ah, encantado, abogada Junta de Fiscalía 31, pero ¿cuál es tu nombre? Carmín, Carmín Prete. Adelante, Carmín, adelante. Cuando lo vayan a proporcionar al personal médico capacitado en que va a utilizar el instrumento, pueda manejarlo de... ¿Por qué? Me salgo. No, 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 estás bien. Lo que pasa, lo que me estás diciendo, o lo que. No te preocupes por eso, tranquila. Me estás diciendo que es una falta de servicio. ¿Por qué? Porque se supone que el Ministerio de Salud debe tener un personal capacitado para hacer una compra que sea adecuada de acuerdo a los estándares de calidad de los insumos. ¿Es así? Perfecto, viste que sí te entendí, viste, no hace falta ponerse nervioso. Adelante. Tu nombre, por favor. Keila. Keili Hernández. Adelante, Keili. Bienvenido, adelante. Del Ministerio de Salud, no le echen la aquí. El Ministerio Público tiene nada que ver con esto. Que deje constancia en actas en las grabaciones. El Ministerio Público no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Muy bien, adelante. Ok, háblanos desde el punto de vista técnico entonces. A ver. Ujú. Ok. Pero, ojo, ok, pero imagínate tú que ese es el que tenemos. Porque si no, volvemos para acá, porque si no, imagínate tú, si no lo operas, puedes optar en una negligencia. Ahora, ¿qué es más negligente? ¿No operarlo porque tenías un bisturí que no iba o porque... No, 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 él está bueno y sano. Él está bueno y sano aquí. Está en sus plenas facultades. Pero ahora, ¿qué capacidad tiene ese doctor, por ejemplo, de entrar a operación? ¿Verdad? Me preparo, me pongo los guantes. Ok, vamos, no hace esto, porque si no ya pierde la lavada, pero ustedes me entendieron, ¿verdad? Y llega y dice, muy bien, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ok? Bisturí. Ya tú me pasas el bisturí abierto.
Yo no puedo estar pendiente ni saber si me estás pasando el número 5 o el número 8. Pero al momento de yo picar, ya va, pero al momento de yo picar, ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Ajá, entonces, pero volvemos al punto. Ahora, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién es el responsable? ¿Hay una falta de servicio o hay una falta personal? Ok, vamos a escucharnos aquí. ¿Por qué de los dos? ¿Por qué de los dos? Uno que deberían ser. Y parte del personal, porque no es un personal capacitado para ver que ese insumo esté bien. ¿Y cómo el Estado puede verificar que tú, que eres la encargada de comprar el material, lo hiciste como tenía que ser? Para que le eches la culpa al Estado. Ajá. No, ella es una estudiante más aquí. Así de sencillo. Ella en eso es como que yo hubiese arrancado esta clase y decir, yo fui auditor de aquí en la escuela. No, olvídate. Aquí somos estudiantes. Aquí estamos arrancando de cero. Yo no voy a agarrar a la señora Ana, que yo sé que es una caja de machete, como dicen en Maturín, en materia de contratación, para eso. No, no, no. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan con esto? Es que la línea, señores, es muy delgada para entender cuándo puede haber una falta de servicio y cuando hay una falta de la persona o personal. El doctor aquí y luego el amigo allá. Adelante. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Disculpa. Henry, adelante. Ajá. Entonces, ¿tú consideras que el bisturí que se adquirió genera una falta en el servicio? Muy bien. El amigo allá. Su nombre. Simón, adelante. La persona, por ejemplo, fallece, ya no puede ser permiso de las consecuencias y es responsable del Estado. Porque, como el equipo te lo digo, obviamente es un equipo, ¿no? Antes de que el doctor tome esta herramienta, que se supone que no puede contratación pública, una Acabas de dar en el clavo para responder tu pregunta. Y no te diste cuenta. Y ninguno se dio cuenta. ¿Cuál es la duda? ¿Quién responde? Es lo mismo. Es que el fallecimiento o una lesión está generando un daño. Mi doctor, léeme de nuevo el 140, por favor. Escucha esto. Escucha esto. Estado o daños que sufran Está ahí. Por los particulares. Y responderá por los daños. La Constitución no me dice, el Estado responderá si el daño genera la muerte. Porque si no genera la muerte, entonces no responde. No. Todo daño, como lo dice el Código Civil además, todo aquel que le genere un daño a otro está obligado a repararlo, a resarcirlo. Pero tú dijiste algo sumamente interesante y que pasó por debajo de la mesa. Es que se supone. Y ahí es donde está la gran diferencia de esta materia. En responsabilidades no podemos suponer absolutamente nada. No es lo que tú puedas decir, es lo que puedas probar. ¿Me entiendes? Entonces, adelante, dímelo.
Ujú. ¿Ok? ¿Ok? Policía, mire, ¿vale? Si estaba Estaba en servicio. Estaba en servicio. Ajá. Si es loco o no es loco, eso no lo sabemos, pero estaba en servicio. Está bien. Ok, ok, ok. a esa persona quien la entrenó, quien le dio un arma de fuego y quien la capacitó para que ejerciera la seguridad. Y ahora la pregunta que te hago rapidito. ¿Dónde está la falta del servicio para para responsabilizar al Estado? ¿Dónde está la falta del servicio? Ujú. Les voy, no, les voy a poner el mejor caso, porque además está documentado que te va a responder eso. ¿Ok? Primero, estamos evaluando ahí un accionar individual de un funcionario activo y en servicio que realizó un uso indebido de su arma orgánica. Y por eso es que por eso es que se le llama arma orgánica. ¿Por qué se le dice arma orgánica? Porque es un arma que es asignada por un cuerpo de seguridad del Estado a una persona para ejercer funciones de seguridad y defensa. Eso es un arma orgánica. Esa arma salió de un parque de armas, eso está registrado, tiene nombre, apellido, número, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero el mejor caso para determinar responsabilidad patrimonial derivado de actuaciones individuales, yo sé que algunos son muy muchachos, no estoy diciendo que los demás no seamos jóvenes, si lo somos también, es el caso del Caracazo, del 27 de febrero. ¿Ok? Y el 27 de febrero generó que el Estado venezolano fuese responsable desde el punto de vista patrimonial. ¿Por qué? Porque los funcionarios prestaron mal el servicio. ¿Por qué? Porque el servicio en ese momento de la Fuerza Armada Nacional era controlar el orden público, resguardar la propiedad. Fue todo lo contrario, fue disparen y el que salga. Y así fue. ¿Ok? De ahí fue que surgió la famosa peste. No sé si conocen la peste en el Cementerio General del Sur. ¿Ok? Eso fue un sitio donde una cantidad de gente que no fue identificada, que no fue debidamente llevado a cabo los protocolos para su identificación, la agarraron, mire, este está muerto, mételo allá y listo. Y contabilízalo como un número. El Estado venezolano fue considerado responsable patrimonialmente por esas víctimas, por esos hechos. Ahora, ¿tenemos algún preso derivado del 27 de febrero? No tenemos ninguno, ¿ok? Porque el Estado asumió la responsabilidad entera desde el punto de vista patrimonial. ¿Me explico? Entonces hay que saber diferenciar y por eso es que es importante que ustedes vean este cuadrito, los elementos constitutivos de la falta de servicio y de la falta personal. Primero, el origen. Falta de servicio, mal funcionamiento de la institución. ¿Se considera que el hospital está funcionando mal cuando compraron unos bisturí que no cumplían con las normas de calidad? ¿Sí o no? Pregunto. Hay una falta del hospital al haber adquirido a través de un proceso de contrataciones un lote de bisturí que no cumplían con los requerimientos técnicos, pero posiblemente eran más baratos. Pudiera haber responsabilidad, ¿verdad?
está funcionando mal el hospital, ¿verdad? Entonces, está funcionando malísimo, ¿cierto? Buenísimo. Pero tenemos que determinar esto también, muchachos. Porque para yo determinar si hubo mala calidad o no, yo tengo que irme al expediente administrativo de ese proceso de contratación, ¿ok? Para poder verificar si se cumplieron las condiciones desde el origen, es decir, desde el momento en que hiciste el llamado. Si cumpliste con los procedimientos de llamar a tu concurso abierto y no fue que dijiste, ay, tengo una emergencia, no tenemos bisturí y no nos dio tiempo de planificar. Tira una contratación directa y adjudicaste de forma directa al primer postor. Ay, ya va, me está vendiendo mucho más barato, ¿verdad? Y me los trajo de no sé dónde, por ejemplo. Pero no vimos la fecha de vencimiento del bisturí. Yo tuve un caso así, literalmente, en la maternidad Concepción Palacio. Y fue con un lote de condones. Peor todavía. No, ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el detalle. Pero mira, reparte eso, porque eso tiene 3 años guardado aquí. Repártelo rápido. O sea, que estabas causando un mayor daño. Era un mayor daño. ¿Ok? Ahora, volvemos aquí. Ya tenemos el origen. Estamos claros con el origen, ¿verdad? Sujeto responsable, el Estado como persona jurídica. En el caso de la falta de servicio. ¿Quién firmó el automotivado de esa contratación directa donde compraban los bisturí? Pero responde de forma personal este funcionario que está aquí. ¿Cuál es el daño? Cuando es una falta de servicio, el daño primero es anónimo, muchachos. No puede ser individualizado. Segundo, es sistémico y organizativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una mala prestación del servicio eléctrico, por ejemplo, no es que le faltó la luz a la compañera, es una falla del servicio. No, te faltó a ti. Ahora, cuando hay una falla del servicio, cuando se va en todo un estado, los sujetos son indeterminados, ahí está fallando todo. O sea, se le fue a una persona natural, como se le fue a un hospital, como se le fue a un ancianato, como se le fue, afecta todo el sistema. Se paraliza. Por eso es que se habla de sistémico y organizativo. Las plantas se paran. O sea, hace días yo me reía porque veía una cuestión que se llama apocalipsis ancestrales. Y entonces me da risa porque decían, no, en el caso de una falla eléctrica generalizada de más de 2 días, las pérdidas de vida serían incalculables. Yo decía, nosotros pasamos 5. Y nosotros no pasó todo eso. Pero sí que nos dimos cuenta después de eso, que a las plantas no se le había hecho mantenimiento. Que incluso el servicio público de telefonía celular, porque ustedes saben que la telefonía celular es un servicio público, ¿verdad? Pero prestado por empresas privadas. Y resulta que estas empresas privadas no tenían el mantenimiento de las bases de telecomunicaciones al día. ¿Por qué? No, porque no hay batería. Entonces no pudieron responder a tiempo por el servicio público que estaban prestando. Por eso el día del apagón nosotros nos íbamos para la torre de Movistar ahí en Altamira para agarrar señal. ¿Se acuerdan? Que habían colas en la autopista y era cerca para agarrar señal. Porque la única base de operaciones que tenía batería era esa. ¿Saben cuántas repetidoras hay en toda Caracas? Eso fue una obligación de ellos. Eso fue una falta personal de la empresa prestadora del servicio. Se están dando cuenta de la diferencia, ¿no? Una falta personal de la empresa prestadora de servicio, por lo cual Conatel en su momento sancionó a esas empresas. Después pasó la crisis. ¿Por qué? Porque tu obligación, ¿se acuerdan de la responsabilidad? Obligación de. Tu responsabilidad
era tener eso al día para garantizar que una correcta prestación del servicio. Entonces, mosca con estas diferencias. Distinto a cuando hablamos del tipo de daño en la falta personal. La falta personal es identificable y está ligada a una conducta humana específica. Mira, que el policía desenfundó el arma de fuego y un arrebato de ira le disparó a una persona sin motivo aparente. Ah, espérate, esto es identificable y ligado a una conducta humana. O sea, es una persona que, lamentándolo mucho, tenía algún tipo de problema psicológico que lo llevó a reaccionar de tal manera. ¿Tú le puedes determinar un problema psicológico al Estado? ¿Ven la diferencia? Y las pruebas y el desempeño y todo. Ajá, ya va. ¿Dónde dice que todos los años se le hace exámenes médicos? Ajá, pero ya va. ¿Y en la pública? Eso, ya va, te faltó decir, no, te faltó decir, se supone. Adelante. Ajá, y hay que, ok, lo sigo identificando. Igualito es una actuación personal. Ya va, entro aquí al proceso organizativo. Pasó ese caso, al identificarlo, responsabilizó de manera individual, pero ahora el Estado, para evitar una falla en el servicio, ¿ok? ¿Qué hago? Me voy a la identificación de diversos factores de riesgo. Entonces, mira, lo que falló en esta persona fue el análisis psicológico. Como ha pasado en muchos casos, vamos a revisar los análisis psicológicos de la corte de ese funcionario. Y entonces, ¿pero para qué lo hace? Para buscar, bueno, para buscar a ver si los demás están locos también. Los otros a presentar la prueba. No, lo haces es para buscar la falla del que hizo la evaluación de ese, es decir, buscas la responsabilidad de uno, identificar. Porque ahora eso tú lo tienes que trasladar a una conducta humana. ¿Me explico? Y que ahora aquí se le genera otro problema a todos ustedes. Y si te evaluó fue una ya. Ustedes sabían que todos los procesos de selección en estos momentos a través de las redes sociales se hacen es con IA. IA con inteligencia artificial o una IA generativa, es decir, que la inteligencia artificial sola, con base a sus patrones, identifica patrones y crea patrones. Ya va, mosca con eso porque hacia allá vamos. Dime, ya va, que ella puso una cara ella puso una cara de decepción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? No sé, dime tú. ¡Yes! Chale agua al pote, dice un amigo mío. Qué difícil es poder determinar la responsabilidad del Estado, porque el Estado, si bien se hace responsable constitucionalmente, también el Estado puede decir, epa, esto es una conducta humana, no fallé yo, falló él, falló el funcionario, porque yo como Estado me baso en principios de ética, me paso en principios de moral, ¿cierto? De transparencia, de buena administración, de administración razonable. ¿Quién se enriqueció con el contrato de los bisturí?
el Estado. Ah, entonces fue una actuación personal. Entonces ahora la pregunta es, ¿se acuerdan el escenario 3? ¿Fue una falta de servicio o quién quiere salir corriendo? ¿Fue una falta de servicio o fue una falta personal? Empezamos a suponer que todo debe ser bueno. Empezamos a suponer y el Estado se maneja bajo la suposición y la actuación de buena fe. La buena fe se presume, la mala hay que comprobar. Yo les traigo estas dos sentencias, abogado al fin. Una, que es de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, les pido por favor que la busquen y la lean, ¿ok? Donde dice que el Estado responde por el riesgo creado y la falla del servicio. ¿Se acuerdan que les hablé del riesgo ahorita, verdad? Les voy a poner un caso. Bueno, pero yo igual se las voy a pasar, yo se las voy a pasar a través de un WhatsApp y se las voy a compartir a través del grupo. Todas estas láminas en PDF, las 5 clases se las voy pasando, pero si pueden tomar nota también, buenísimo, chévere. No, el QR es para el trabajo, ¿ok? En esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, llega y te dice que el Estado es responsable del riesgo creado y adicionalmente de la falla del servicio. Les pongo este caso que lo viví, ya un caso pasado, pero ¿se acuerdan del accidente que hubo con el metro de Caracas en el año 2008? El primer choque de trenes ocurrido en Venezuela. El primero. Por favor. No me... ¿Empezamos con los juegos de la cuija o qué pasó? O sea, ¿estás allí? Fíjense, en el 2008, 2 trenes en la estación Agua Salud, si más no me equivoco, en la curva de la estación Agua Salud, dentro de la estación, impactaron, chocaron. No fue como esos choques que hemos visto últimamente ahorita en España, ¿ok? Porque además son trenes de alta velocidad, etc. Estos venían relativamente lentos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cuando sucede este choque, el metro de Caracas es un servicio público. ¿Quién es el responsable directo de ese choque? Sí. ¿Y quién va manejando el tren? Ah, ya, el CCO, el Centro de Controles Aeronáuticos, el CCO. Ok, el CCO. Ok, puede ser el CCO, pero va un operador ahí. Pero resulta ser que de ese accidente una persona falleció. Una señora.